tiene mucho la finalidad de poder ayudar a todas aquellas personas que en este momento o en el pasado han atravesado por una pérdida. Sabemos que la pérdida no necesariamente tiene que ver con una vida física, hermanos. También la pérdida tiene que ver con un trabajo, una relación amorosa, ¿sí? La pérdida de tu casa, la separación de algo. En ese momento se da una pérdida, pero hablar de pérdida es un término como de algo que ya nunca más vas a volver a recuperar. En realidad, más que pérdida, es una transformación. Necesitamos tener un concepto muy distinto de lo que es la muerte, y la muerte no es una pérdida. La muerte justamente es una transformación, que gracias a esa transformación nosotros podemos crecer si lo queremos, podemos aprender de esa transformación si queremos. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Pues muchísimas cosas, principalmente sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, y como resultado de esto pues obtenemos un gran conocimiento, una gran sabiduría, si dejamos que justamente la experiencia nos muestre para qué es que estamos viviendo esa experiencia, hermanos. Pero bueno, antes de continuar con lo que es el programa, como todos ustedes ya lo saben, es muy importante la oración, porque la oración nos conecta con nuestra esencia, nos conecta con nuestros ángeles, ¿verdad? Nos conecta con nuestros guías, y ellos son justamente, hermanos, los que nos ayudan, quienes nos guían en este camino llamado vida, hermanos. Así es que yo te pido que donde quiera que tú estés, prepara tu mente, prepara tu corazón, y si puedes cerrar tus ojos, ciérralos, y si no puedes cerrarlos, simplemente sigue esta oración, que esta oración te va a ayudar muchísimo a conectarte con tu esencia. Y lo más importante, si en este momento estás atravesando por una pérdida, yo te invito a que te conectes con esa persona, con ese trabajo, con esa relación, con esa mascota, en fin, con aquello que tú consideres que has perdido. Yo te pido en este momento que juntos nos podamos unir en esta oración para reconfortar nuestras almas, reconfortar nuestros espíritus, reconfortar nuestra vida. Y Dios es el único que puede darnos y brindarnos esa luz, es el único que puede ayudarnos a sanar, y lo más importante, a cubrir de amor ese vacío, que seguramente es un vacío que has sentido, que sientes, pero que también tienes que aprender cómo llenar ese vacío. Bien, mi hermano, mi hermana, prepárate, cierra tus ojos, respira profundamente y déjate conectar con tu verdadera esencia. Divino y amoroso Padre Celestial, en este día te agradecemos por tener la oportunidad de estar reunidos una vez más, Señor. Madre, tú que también nos has dado la vida, te damos gracias infinitas por todo lo que nos brindas día a día. Te damos las gracias por permitirnos seguir en este plano físico, agradeciéndote por nuestra familia, por nuestros seres queridos y por todo lo que nos rodea. En este día especialmente, quiero pedir que todos nuestros corazones se unan en amor, en dulzura, para poder enviar consuelo a todas aquellas personas que en este momento estén atravesando por la pérdida de un ser querido. Tal vez el fallecimiento de un padre, de una madre, de un compañero o de una compañera. Tal vez la pérdida de un hijo o de una hija, de tus abuelos, de una mascota, de alguien que en este momento ya no se encuentre cerca de ti. Enviamos nuestro amor, nuestra fuerza y nuestra fortaleza para que esos corazones, esas almas, esos cuerpos
puedan sentir la vibración y el consuelo divino. Te pedimos, Padre y Madre, que derrames tu luz en cada uno de nosotros, bendiciéndonos y mostrándonos la luz en nuestro propio camino, Señor. Hacemos presente a todas las personas que se encuentran en los hospitales, que se encuentran en las cárceles, en los psiquiátricos, que viven en las calles, que no tienen un hogar, que esas personas encuentren la luz, encuentren el amor, que llegue una persona a ayudarles, a apoyarles, a darles el consuelo que ellos necesitan. Sabemos que vivimos momentos turbulentos, momentos de cambio, y es así que te pedimos que derrames en cada una de nuestras mentes, de las mentes de mis hermanos, tu infinita sabiduría, tu infinito amor, para que podamos despertar a tu verdad, para que podamos despertar a tu luz y darnos cuenta que todos somos uno solo, que tan solo lo único que aparentemente que nos divide es un cuerpo físico, pero que en realidad, en el mundo espiritual, en el mundo astral, somos espíritus interconectados unos a otros, recordando que somos una gran unidad, una gran fuerza de luz que está aquí solamente por un tiempo en esta vida tridimensional. Solo estamos de paso, solo un tiempo para experimentar y recrearnos. Bendícenos, Señor, que los ángeles de luz nos acompañen, nos guíen en nuestro camino, y en estos instantes el ángel de la muerte y los ángeles estén junto a nosotros, brindándonos de esa sabiduría, de esa fuerza, para que toquen el corazón y las mentes de todos aquellos que en este día, en este momento, desean algo mejor, desean conectarse a la luz y recordar que son seres perfectos. Gracias porque nos has escuchado, porque has atendido nuestra petición, siempre bajo tu gracia divina, conforme a tu voluntad. Así sea. Amén. Bien, familia de luz, pues estamos aquí de regreso justamente después de esta oración, de esta conexión, y bueno, pues la luz se ha activado en este programa. Y bueno, pues vamos a dar obviamente inicio a este programa tan interesante que seguramente va a ser para muchas personas, y pues la gran oportunidad justamente de compartirlo con ustedes desde mi experiencia, pero también desde la experiencia de muchos de mis pacientes. Y bueno, justamente hermanos, una pérdida siempre es algo conmovedor, siempre es algo muy doloroso. Sí, la muerte de cualquier ser querido o la separación de cualquier ser querido siempre deja un gran dolor, un gran vacío. Y desafortunadamente, al menos aquí en México y seguramente muchas culturas, sobre todo las culturas judeocristianas, ¿verdad? Se tiene mucha falta de información acerca de lo que es este transitar. No solo desde el aspecto de la muerte, sino también desde el punto de vista del familiar, de la persona que se queda, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que necesita hacer? Entonces es aquí justamente, hermanos, en donde el programa está siendo dirigido, ¿verdad? Para que también puedas entender si eres tú quien está atravesando por esa pérdida, por el fallecimiento de un ser querido, ¿verdad? O la separación de tu trabajo, de una relación. Pues bueno, puedas comprender, ¿verdad? Justamente qué es lo que te está pasando. Si tú no eres la persona afectada en este caso, pues bueno, también es importante que lo escuches para que sepas qué hacer en caso de que estés al lado de una persona que esté atravesando por un momento tan difícil. Primeramente, hermanos, es bien importante que tú sepas que cualquier persona que esté atravesando por el fallecimiento de un ser querido, su dolor, su espacio, se convierte en tierra santa, ¿sí?
Nadie, absolutamente nadie, ¿verdad?, va a entender ni a sentir lo que esa persona está sufriendo, ni lo que esa persona está atravesando. Así es que, por favor, es una sugerencia que yo les doy, que incluso les pido, tengan mucho cuidado cuando se dirigen a una persona, a un ser querido que está atravesando por una pérdida. Yo entiendo que también los familiares, los amigos, ¿verdad?, se preocupen por la otra persona que está atravesando por ese duelo. Y muchas veces se llegan a cometer errores, ¿verdad? Errores en los cuales, lejos de ayudar al familiar o de ayudar al amigo, lo único que sucede es una invasión a ese espacio. Y lo vamos a ver, lo vamos a comprender, pero siempre recuerda esto: cuando estés ante una persona que está atravesando una pérdida, estás en Tierra Santa, un lugar completamente sagrado y respetado para ti, en el cual tienes que tratar a esa persona con tal delicadeza en tus palabras, en tus acciones, porque de lo contrario, quizá inconscientemente, te lo vuelvo a repetir, lejos de ayudar a esta persona, puedes afectarle e incluso dañar tu relación con esta persona. Primeramente, hermanos, evidentemente cuando se vive esa pérdida, ¿sí? Voy a enfocarme un poquito más a lo que es la pérdida física, que es la que finalmente es muy dolorosa, son situaciones muy complicadas, ¿verdad?, pero que también se aplica a una pérdida de tu trabajo o a una separación, ¿verdad? Primeramente, la persona que está atravesando por esto, es bien importante que tenga su espacio. Y yo lo que sugiero finalmente es que en este tipo de procesos busquen, hermanos, busquen la ayuda, busquen esta ayuda psicológica, la ayuda de un terapeuta, ¿verdad?, la ayuda de un tanatólogo, porque es muy importante. Tenemos ya que abrir nuestra mente a darnos esta gran oportunidad y no dejarnos sumergirnos solamente en la tragedia y en el dolor, pensando que nadie puede ayudarnos y que nadie puede entendernos, ¿verdad? Evidentemente me queda claro que cuando una persona no ha perdido a un ser querido, pues no lo puede sentir probablemente, pero sí se puede imaginar, porque el hecho de ver a esa persona cómo está sufriendo es más que suficiente para que te conectes a ese dolor y puedas imaginar lo que está pasando. Y la persona que está siendo afectada, pues principalmente no te cierres, ¿verdad?, a esta ayuda, pero como lo he dicho, la ayuda llega si tú la pides. Nadie puede llegar, ¿verdad?, con alguna persona y simplemente decir, ¿sabes qué?, tú necesitas ayuda y aquí estoy para ayudarte. No, así no funciona. La persona afectada, en este caso, quien ha tenido la pérdida, es quien va a decidir en qué momento va a buscar esa ayuda. Esa ayuda puedes encontrarla en un líder religioso, puedes encontrarla en un terapeuta, puedes encontrarla en un tanatólogo e incluso puedes encontrarla dentro de alguno de tus familiares. Pero sí es muy importante que sea una persona que sepa del tema, ¿verdad?, y que no involucre sentimientos, porque es también muy frecuente que los familiares y los amigos involucren ciertos sentimientos, ¿verdad? Entonces, esos son, creo que es la primera recomendación que yo hago, hermanos. Así es que, bien, el primer punto que sucede cuando nosotros tenemos una pérdida, lo primero, digamos, la primera etapa, esto también, hermanos, no es una regla. Esto yo lo comparto, te lo vuelvo a repetir, bajo mi experiencia, bajo la experiencia de mis pacientes y también de libros que he leído. Entonces yo resumo en esto que la primera etapa que se vive es la negación, ¿sí? La negación es el primer evento que surge de la persona, que surge de la noticia de saber que en ese momento has perdido a tu ser más querido, sea quien sea. Sí, el saber en ese momento que
quizá tu noviazgo o tu matrimonio de años se ve completamente disuelto. Es normal que la persona, ¿verdad?, que está viviendo este evento entre en un proceso de negación, hermanos. En esa negación, bueno, justamente está esa parte de no puede ser, están equivocados, ¿verdad? Esto no me puede estar pasando a mí, no es posible, apenas en la mañana platicaba con él o la semana pasada hablaba con ella. En fin, empieza una gran revoltura en la mente. ¿Por qué, hermanos? Porque justamente cuando tú recibes esa clase de noticias del fallecimiento de un ser querido, del rompimiento de una relación, en ese momento, psicológicamente hablando, ¿verdad?, tu mente, tu inconsciente inmediatamente busca una forma de autoprotegerse, ¿sí? El cuerpo pues no está diseñado para soportar el dolor, no puedo decir grande porque el dolor no se puede dimensionar, lo que para unos es poco, para otros es mucho, en realidad es el dolor. No se puede dimensionar, no podemos ver más allá de lo que un cuerpo puede soportar, pero en realidad el cuerpo no está preparado, creado para lo que es el dolor. Y nos podemos dar cuenta porque cuando tú sometes cualquier cuerpo a una cantidad de dolor, de sufrimiento, te das cuenta que en poco tiempo, incluso días, el cuerpo puede colapsarse, porque no está diseñado justamente para el dolor, sea el dolor emocional o el dolor físico. Por lo tanto, el mecanismo de tu mente va a buscar la forma de autoprotegerse, y la forma de autoprotegerse es justamente la negación. En cada una de estas etapas, hermanos, que yo estoy mencionando, puede llevar tiempo. Nadie sabe cuánto tiempo le va a llevar a la persona recuperarse de esa pérdida, ¿sí? Nadie lo sabe. No podemos poner un tiempo, decir 6 meses, 1 año, 2, 3, 5 años, porque nadie lo sabe. Cada persona, cada ser humano es diferente. Y es diferente desde su educación, desde su cultura, ¿verdad?, desde su estructura en su personalidad, la estructura de la naturaleza de esa persona. Entonces, lo que para alguien le puede llevar menos tiempo, a otra persona le puede llevar más tiempo. Pero lo que sí quiero hacer hincapié, hermanos, es justamente la importancia de que en cada etapa tiene que haber un límite, tiene que haber un término. ¿Sí? No puedes quedarte atrapada o atrapado en una de estas etapas. ¿Qué es lo más común? Lo más común que sucede, hermanos, es justamente que una persona queda atrapada en una de estas etapas. Y cuando tú te quedas atrapado en cualquiera de estas etapas, por meses, por años, evidentemente tu vida pierde totalmente sentido, y entonces como resultado podemos experimentar enfermedades, incluso la muerte de la persona que inicialmente había sido la afectada, ¿sí? Entonces tú vas a decidir en qué momento salir de ese proceso, de esa etapa, y cada etapa lleva su proceso y lleva su tiempo. Desde mi muy particular punto de vista, hermanos, una terapia te va a ayudar, por supuesto. Platicar con un ser querido, con un amigo, te va a ayudar. Claro que sí, te va a ayudar. Pero lo único que tenemos a nuestro favor es el tiempo y nuestra fe. Esa fe a ese ser divino, llámale como quieras llamarle, es lo único que nos va a dar ese consuelo, ¿sí? Lo demás son cosas que nos nutren, porque tampoco podemos quedarnos fuera y decir no necesito de mis amigos, no necesito de mis familiares, porque no es así. Gracias a nuestros familiares, gracias a nuestros amigos, nosotros tenemos ese aliciente, ¿verdad? Eso que nos está nutriendo para poder seguir adelante, pero al final lo único que nos va a ayudar a sanar es el tiempo y Dios. Lo demás es parte de nuestro proceso.
Así que cuando tú entras justamente a la negación puede, te lo vuelvo a repetir, puede durar tiempo, ¿sí? En ese momento tú recibes la noticia, en ese momento sientes el impacto del dolor y en automático tu mente, tu cuerpo hacen el procedimiento de bloquear el dolor. No quieres sentir, no quieres pensar y por eso es que niegas el evento, pero también es muy peligroso negar el evento. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Por ejemplo, una persona tiene la noticia, queda en medio de un huracán, porque así es como nos sucede cuando perdemos a un ser querido, ¿verdad? Nos quedamos en el ojo del huracán, dentro donde todo lo que vemos es negro, es oscuro, es dolor. No vemos más allá, no vemos nada. Vemos cómo todo se está alborotando, todo gira tan rápido que no puedes pensar, que no puedes en un momento dado saber qué es lo que tienes que hacer. Hay personas que se pierden en este proceso y se bloquean de tal forma que es literal, no saben qué hacer, no reaccionan, entran en un shock psicológico bastante severo. Hay quienes no pierden los estribos, es decir, están sintiendo el dolor, pero su mente sigue trabajando y sabe que tiene que reaccionar o accionar ante el evento, ¿no? Tal vez ir a ver a la persona que falleció, tal vez solucionar el aspecto de los servicios funerarios, si tiene que a lo mejor ir perdón, hermanos, no sé, al Ministerio Público, a la policía, o sea, en fin, hay personas, ¿verdad?, que su estructura mental les permite crear este tipo de circunstancias, pero hay otras personas que no. Sí, hay otras personas que no, entonces es muy importante en ese momento el apoyo completamente de la familia, el apoyo de los amigos. Entonces, bueno, tú entraste en negación, pero pasan las semanas, pasan los meses y tú sigues negando el evento. Sigues diciéndote, esto no me puede estar pasando, mi ser querido no pudo haberse ido, está conmigo, y tu vida la sigues tratando de llevar como si la persona siguiera físicamente ahí, ¿no? Y esto es algo muy, muy fuerte, muy doloroso, ¿no? El ejemplo justamente que te decía es ese, ¿no? Tu actividad sigue en función a imaginar o pensar que tu ser querido sigue contigo. Y entonces vemos desde la situación de extremo y de dolor, a lo mejor te vas a sentar a comer y le sigues poniendo el lugar en la mesa al ser que ya no está. O, por ejemplo, el cuarto, la habitación, ¿verdad?, donde dormía tu ser querido, no la mueves, dejas las cosas tal cual, y pasan los meses y pasan los años y tú sigues en ese estado de negación. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir, es normal, es parte de un mecanismo, pero no puedes quedarte atrapado en esa etapa, porque al final también estás generando más dolor de lo que ya de por sí está siendo doloroso. Entonces ya aquí ya hay un autocastigo, aquí ya hay una flagelación ante algo. Entonces aquí sí es bien importante que si esto te está pasando, si le está pasando a un ser querido, a alguien allegado a ti, sugiérele que busque ayuda, porque está viviendo un tormento, un sufrimiento ante esta situación. O sea, su vida no ha sido liberada todavía. O sea, ni ha dejado libre a la persona que partió, ni tampoco él mismo o ella misma se está dando la oportunidad de liberarse. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es así como funciona esta parte de la negación, ¿sí? Hacer creer que la persona no se ha ido, que ahí sigue, que tu hijo ahí sigue, que tu esposo sigue contigo, ¿verdad? Que tu padre ahí continúa. No, o sea, esto es algo que en algún momento de tu proceso de duelo tiene que cambiar, ¿sí? Tienes que ir transmutando todo esto en la medida
Tú me puedes decir, bueno, Angélica, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta parte? Lo opuesto a la negación, ¿qué es? La aceptación, ¿sí? Por eso es tan difícil, por eso es tan fuerte, porque aceptar una pérdida, hermanos, es enfrentar el dolor, ¿sí? Es enfrentar el sufrimiento. Y es cierto, habemos personas, yo en lo particular, a mí no me gusta sentir dolor de ninguna índole, ni físico ni emocional, pero también he aprendido que es parte de la vida, tener ese tipo de dolor, de ese tipo de sufrimiento, porque gracias a ello tú puedes sanar, puedes liberar muchas cosas, sanar a ciertas dimensiones que quizá físicamente ni siquiera entiendas, ni siquiera sepas. Entonces el dolor es parte de la vida, pero una cosa es que el dolor es parte de nuestro crecimiento, ¿sí? Y otra cosa es que yo elija estar solamente en el sufrimiento. No puedes no sentir el dolor, tienes que sentirlo, es lo que yo te sugiero de manera personal. Tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, porque si no lo vives, si no te enfrentas, no te confrontas a este dolor, a esta tristeza, entonces sigues en el estado de negación. Y ahí hay focos rojos y lastima mucho. Entonces, sí es parte de tener, pues más que valor, es tener esa fortaleza. ¿Y quién te va a dar esa fortaleza? Dios. No va a haber nadie, o sea, porque también vamos a ir viendo en el programa cómo también a través de la pérdida de un ser querido te das cuenta que a lo mejor cuántas veces han sabido de casos en un matrimonio que uno de los dos pierde a uno de sus padres, o pierden a un hijo, y de repente ese matrimonio se separa, se desmorona. ¿Por qué? Porque obviamente se pretende que el consuelo, ¿verdad?, no lo va a dar alguien más a nivel físico, y no es así. No es así. Si la persona no se conecta a su fe, no se conecta a esa parte divina, va a ser imposible. Y lamentablemente, por la falta de información, irónicamente, a la primera persona, más bien a la primera entidad que culpas, es lo divino, ¿no? Es que Dios me castigó, es que Dios es culpable de que mi pariente se haya ido, que mi ser querido haya partido, ¿sí? Entonces, pero ahí esa es la otra parte. Entonces, ante eso es la aceptación. Darte cuenta no es tanto el por qué se fue, por qué se murió, sino para qué, ¿no? Darte cuenta que es solo una transición, que la muerte no es el final de nada, es solo un cambio, y lo que tú realmente estás sintiendo como dolor es la parte física, ¿sí? No tanto en la parte espiritual, porque tu espíritu lo entiende, pero hay una lucha interna entre lo que tu espíritu sabe con lo que tu mente quiere o lo que tu corazón quiere. Son dos cosas muy diferentes. Sí, en el fondo sabes que lo mejor para tu ser querido fue haber partido porque ya estaba sufriendo mucho. Probablemente estaba en una enfermedad dolorosísima, tenía dolores, estaba en una fase terminal y estaba sufriendo. ¿Sí? Tu esencia, tu parte perfecta, que es tu espíritu, tu alma, ¿sí? Dicen, ya descansó, está bien. Pero ¿qué pasa con tu mente? ¿Qué pasa con tu ego? Tu ego dice, no está bien, yo quiero que siga conmigo, ¿sí? Entonces es una lucha interna. Una parte de ti lo acepta, pero la otra parte de ti lo niega. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Conciliando ambas energías, conciliando tu espíritu con tu mente. Y cuando tú concilias tu espíritu, tu mente con tu corazón, en ese momento quitas ese bloque que has puesto de negación, y en ese momento te rindes ante la pérdida. Y en ese momento es cuando viene el impacto de ese dolor. Es como una ola de 5 o 10 metros que te atrapa
y sientes que estás dentro de esa ola, de ese huracán que te empieza a revolcar, que empiezas a sentir una gran cantidad de sensaciones, de circunstancias que probablemente tu mente no alcanzan a comprenderlas, pero es la oleada del dolor, es el impacto energético, el impacto de lo que implica la liberación de un espíritu. Pero no estás solo, es un proceso en el cual tu ángel y tus guías están contigo, aunque tú no los sientas a lo mejor, aunque no sepas de la existencia de ellos en lo espiritual te están dando la fuerza para tú llevar a cabo este proceso. Una vez que aceptas la pérdida, ¿verdad? Sientes el dolor literal, ¿no? Te conectas a otra sensación, ¿sí? Y esa sensación, hermanos, es el enojo, ¿sale? O sea, después de la negación pasamos a lo que es el enojo. Te enojas con tu ser querido. Te enojas porque te sientes abandonada, porque te sientes abandonado, ¿sí? Es una etapa donde te vuelves a preguntar ¿por qué yo? ¿O por qué nosotros? ¿Verdad? Quieres buscar respuestas, buscas dentro de tanta pregunta una respuesta, pero parece que en ese instante las respuestas no llegan. Así que, lejos de buscar el por qué, te lo vuelvo a repetir, busca el para qué. ¿Para qué es que está sucediéndome esto? ¿Sí? Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que necesito aprender? ¿O qué es lo que yo quiero aprender de esto? ¿Sí? Y entonces ahí nos damos cuenta que también es otro proceso, es otra etapa, ¿verdad? En donde te encuentras completamente enojado. Y entonces aquí te enojas, lo que hace un rato decía, ¿verdad? Te enojas con lo primero que es la parte divina. Consideras que Dios te ha castigado, consideras que Dios es responsable por la pérdida de tu esposo, por la pérdida de tu madre, la pérdida de tu hijo, ¿no? Él es el único responsable. Y no es así. Por eso es que, hermanos, vuelvo a sugerir, escucha primero el podcast del Ángel de la Muerte, para que puedas ir digiriendo toda esta información. No, o sea, ni es culpable Dios, ni es culpable el ser querido que se fue, ni es culpable tu amigo, tu pariente, nadie, ni el que si fue así la circunstancia, el accidente, el asesinato, nadie es culpable. Son circunstancias sincronizadas que la persona que decidió partir de este mundo físico las eligió. Así como suena, hermanos, así literal, aunque parezca viajado por Angélica, no es así. Cada persona que parte de este mundo elige las circunstancias de cómo dejar esta vida. Nos guste o no, lo creamos o no, así es. Entonces es muy complicado, porque por eso mismo es muy importante abordar este tipo de temas, hermanos, y que lamentablemente no hay, que lamentablemente muy poca gente habla de esto, y lo peor es que públicamente menos lo hace, ¿no? Nadie es culpable, pero mientras tú estés en el enojo, tú pensarás, ¿verdad? Que o estás enojado con Dios, o estás enojado con tu ser querido que partió, o estás enojado con la familia, o con los terceros que aparentemente provocaron la muerte de tu ser querido. Entonces, mientras tú estás en este estado de enojo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que estás generando? ¿Qué estás creando en otro nivel que tú no estás siendo consciente? Que es el nivel astral. Estás somatizando todo ese dolor. Todo ese dolor, toda esa rabia que estás teniendo, todo ese coraje que sientes, lo estás somatizando. Y cuando tú somatizas todo ese dolor, todo ese enojo, se convierte en un dolor a nivel físico para ti.
Y entonces te das cuenta, ¿verdad? Y también es parte, es natural del evento, que sientes dolor articular, te duele la cabeza, ¿verdad? Te sientes cansado, cansada, ¿sí? Incluso puedes enfermarte de gripa, te da dolor de estómago, en fin. O sea, en cuanto a la noticia, sí, estas etapas, hermanos, no necesariamente se pueden vivir tan marcadas, o primero es una, pasa el tiempo y luego la otra, no. O sea, estas etapas puedes estarlas viviendo, pues evidentemente al mismo tiempo y el mismo día, ¿no? Pero cada etapa después se empieza a instalar, ¿sí? O tú te instalas más bien no la etapa se instala a ti. Tú eliges instalarte en cada etapa. Y entre esta parte, sí, obviamente, mientras tú no sueltes el enojo, mientras tú no sueltes esa ira, no puede haber sanación, ¿sí? Así como entraste a la negación y fue importante que aceptaras la partida, en todas estas etapas, hermano, tú vas a sufrir. Tú sigues sintiendo ese dolor de esa tristeza, ese vacío, esa nostalgia. O sea, en ningún momento el dolor se suprime. En ningún momento el dolor lo tienes que reprimir. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hay muchas personas que no están conectadas con sus emociones. Y cuando estas personas no están conectadas con sus emociones, que lamentablemente la mayor parte de las personas que no están conectadas a sus emociones son los hombres, ¿no? Porque pues no pueden llorar, porque si lloran es probable que sean raritos, ¿no? Ya parecen niñas, en fin, una gran cantidad de tonterías que mete la sociedad estúpidamente. Entonces ellos generalmente, o en general, incluso puede ser también en una mujer que no esté conectada a sus emociones, hace del duelo algo como que no pasó nada. Como que aquí sí se rompió una taza, sí hubo esta pérdida, pero nosotros tenemos que seguir. También ese es otro mecanismo. Ese es otro mecanismo, es un mecanismo que también viene de la negación. Esa persona, aquella persona que tú ves que sigue adelante, que no se ha detenido, que no ves llorar, que no ves que esté sufriendo, no, son las personas que más alerta, con las que más alerta, se tiene que estar. Muchísimo más alerta que aquella persona que está dejando fluir sus emociones, porque esa persona también entró en una autonegación, pero el proceso es diferente. Entonces busca de todos los medios distraerse, y entonces se pone a hacer cosas, y probablemente esa persona puede estarme escuchando ahorita y dice: no, Angélica, pues es que yo ya doné la ropa, yo cambié la recámara, es más, incluso me cambié de casa, ¿no? Y yo estoy bien. No es cierto. No estás bien. Sí. Una pérdida jamás puedes, no te puedes recuperar de una pérdida en un día, ni en una semana, ni en un mes. Eso te lo puedo garantizar y te lo puedo firmar donde tú quieras. Sí, no puedes, es imposible. No es posible que en un mes, una semana, tú te recuperes de una pérdida, porque son muchos los factores que se están liberando y que se están dejando atrás con la partida de un ser querido, ¿sí? Tú crees que estás bien, pero no es cierto. No es cierto. En el fondo lo único que estás haciendo es que estás somatizando todo ese dolor, toda esa energía que tarde o temprano tu cuerpo lo va a cobrar. O sea, la factura va a pasar a tu cuerpo, y entonces va a venir una enfermedad e incluso la muerte misma de esa persona, ¿sí? Entonces, en este enojo, justamente, hermanos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues justamente volvemos al punto, es la aceptación, ¿sí? Es esa parte de aceptar. Es una parte donde te tienes que resignar, y la resignación se da porque no puedes hacer absolutamente nada. Sí, o sea, sí, literal, hay una resignación. Perdón, no puedes
no puedes revivir a tu ser querido, ¿sí? No puedes, es imposible. Entonces necesitas resignarte ante este evento y decir, es parte de. Pero sigue habiendo el dolor, sigues estando dentro del ojo del huracán, aún no te has salido, sigues estando ahí, pero sin embargo estás buscando la luz, estás teniendo la orientación para saber qué hacer. Obviamente todo esto va de la mano, hermanos, con entender muchas cosas, ¿sí? Entender primeramente que la persona que partió era lo que quería, ¿no? Y aquí actuamos de una forma muy egoísta, pero es parte, o sea, la tarea más difícil, hermanos, que tenemos como seres humanos, al menos yo así es como la considero, como la concibo. No es que no quieras despertar, no es que no puedas meditar, no es que te sea difícil conectarte con tu ángel de la guarda o con tus guías. La tarea más ardua que el ser humano tiene que aprender a liberar y a trascender son nuestros apegos. Eso es lo más complicado, lo más difícil, porque vivimos en un plano tridimensional donde esta atmósfera se vuelve ilusoria para nosotros. Entonces no podemos distinguir entre la realidad y nuestra ilusión. En ese momento nos volvemos egoístas, porque en ese nivel yo quiero que mi pariente esté conmigo, ¿sí? Yo quiero que mi esposa esté conmigo, yo no quiero que mi matrimonio se disuelva, ¿no? Por ejemplo, yo quiero seguir teniendo a esa persona cerca de mí. El punto, hermanos, es que en esa situación es muy común que nosotros solamente estemos pensando en nosotros mismos. Lo que tú quieres, solamente tú estás pensando en lo que tú quieres. Sí, lo que tú desearías, ¿no? Aquí es muy fuerte, no importa si tu ser querido está sufriendo en el hospital o en tu casa, no importa que esté con sondas, eso no importa. Lo que a mí me importa es que siga viviendo, porque yo lo necesito, o yo la necesito. Y la pregunta es, ¿y qué necesita la persona, no? ¿Qué es lo que quiere la otra persona? Entonces, ahí es otra lucha, es una lucha, pero es algo que te va a ayudar justamente a salir del enojo, por eso te lo estoy comentando. Sí, ya lo había yo mencionado en el otro podcast, o sea, es importante. Sí, en un momento la ilusión te ciega y es muy difícil, pero pidiendo la ayuda, es difícil cuando yo lo quiero hacer por mi cuenta, pero se vuelve fácil cuando yo pido la guía divina. Sí, cuando yo le pido a Dios, ayúdame a entender, sí, y a respetar lo que mi familiar quiere, sí. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el papel de la otra persona, en los zapatos de la otra persona, sí, cuando yo me pongo en la situación quizá de mi mascota, me doy cuenta qué es lo que quiere, y ahí vas a descubrir que la persona ya no quiere estar aquí, que por alguna situación ya terminó, ¿sí? Ya terminó con su proceso en esta vida, ya cumplió su papel, ya se acabó, ya no quiere más estar de esta forma. Pero sin embargo nosotros nos aferramos a que nuestro ser querido siga. No nos importa el precio, no importa cuánto te puedas sacrificar, incluso no importa si te tienes que estar levantando en la madrugada, no importa si te tienes que estar despertando 4 o 5 de la mañana, no importa lo que tú tengas que sacrificar, lo que importa es que tu ser querido no se vaya. Pero no nos damos cuenta que en este proceso estamos generando mucho dolor y mucha resistencia. Entonces ni estamos ayudando a nuestro ser querido a liberarse, ni yo me estoy ayudando a liberarme. Justamente mi guía ayer por la mañana me decía algo. El ejemplo que me dio, que me pareció un ejemplo maravilloso, sí, yo en los próximos días, ya prácticamente muy pronto, voy a estar de viaje.
Entonces él me decía, ¿no? Bueno, mira, imagínate que tu ser querido se va a ir de viaje, como tú ahorita. Entonces me hizo reflexionar y me hizo recapacitar preguntándomelo a mí. Entonces obviamente pues yo estoy muy emocionada, estoy contenta, voy a trabajar, voy a tener la oportunidad de conocer a otras personas, de servir y de disfrutar un lugar que me encanta, que lo considero mi segundo hogar. Entonces me dice, tú ya estás lista para irte. Es más, ya tienes la fecha, sí, efectivamente, ya tengo el día que yo voy a salir de viaje, que yo me voy a ir a ese lugar. Y me dice, ¿y qué pasaría si alguien de tus familiares no te dejara ir? Que alguien de tus familiares te dijera, no, no vas, no quiero que vayas, yo quiero que tú sigas estando conmigo. Pues evidentemente, hermanos, me desarmó, ¿no? Literal, desarmó mi ego. Y dije, ¡zas! Tienes razón. Me sentiría enojada, me sentiría frustrada y evidentemente pues eso lo reflejaría, ¿no? en mi actitud, enojada, frustrada, porque no me dejan ir. Y entonces ahí rememoré algunas experiencias con amigos que han vivido y con pacientes que me ha tocado, gracias a Dios, asistir, que eso también ellos viven. ¿Sí? Cuando una persona ya tiene la cita, tiene su boleto de avión para irse, y tú no lo dejas ir, la persona comienza a frustrarse, la persona comienza a enojarse, porque ya se quiere ir. Pero entre su frustración y su enojo, también la persona que se tiene que ir está en una lucha, ¿sí? En una lucha por lo que quiere, porque se quiere ir, o sea, eso es ley, se quiere ir. Si no se quisiera ir, no estaría atravesando el proceso que está atravesando o el proceso que atravesó. Eso es lógico. Pero también está otra parte. Está la parte emocional. Entonces su espíritu le dice, oye, ya es tiempo, vámonos, ya acabé, ya. Necesito liberar mi energía, necesito reposar para prepararme a mi siguiente reencarnación. Pero el ego, el apego que también experimenta el ser que se quiere ir, dice, no, espérate, porque estoy viendo que mi familiar está sufriendo, estoy viendo que mis hijos están sufriendo, que mi esposa está sufriendo. Incluso nos damos cuenta que nuestras mascotas también se apegan y también se sacrifican. ¿Sí? Y bueno, pues entonces mi guía continuó con el siguiente paso. Y me diría, bueno, dice, ok, entonces ahí, digo, pues definitivamente entendiéndolo de esta forma, pues yo le diría, pues vete, ¿no? Es más, incluso te acompaño a tu cita y te llevo, ¿no? Y ahí te dejo, porque sé que a donde tú vas es un lugar que te la vas a pasar a todo dar, que lo vas a disfrutar, que vas a estar bien. Y luego me puso otro, el mismo ejemplo, pero en otra circunstancia, entendiendo lo que otras personas también llegamos a hacer, ¿no? O hacen, ¿no? Me dice, ok, dice, en tus manos tú tienes el poder económico, el poder adquisitivo de comprarle el boleto de avión a tu ser querido. Pero entras en soberbia y no se lo quieres comprar. Y sabes que lo puedes ayudar para que tu ser querido vaya a aquel país que quiere ir. Pero tú no quieres. Y viene lo mismo. Por un lado, hay una parte en la cual el espíritu tiene los medios para irse, pero no lo dejamos ir. Pero otras veces nos piden ayuda para que ellos se puedan ir. Sí, hermanos, aquí yo espero que me lo estés captando, yo espero no estarte durmiendo con este podcast, sí, pero bueno, es importante que comparta todo esto. Entonces hay otro momento en el cual justamente nos piden la ayuda y nos dicen, ¿sabes qué? Ayúdame porque me está haciendo difícil quizá dejar este plano. Necesito que me digas que vas a estar bien. Por ejemplo, ¿no? Ese es como el comprarle el boleto de avión, ¿no? O sea, tú tienes el poder adquisitivo, tienes el poder para liberar y decirle,
ten, aquí está. Y no lo hacemos, ¿sí? Y a lo mejor lo único que quiere escuchar nuestro ser querido es de que le digamos, yo voy a estar bien, tú ya vete. Todo va a estar bien, no te preocupes. Yo voy a saber hacerme responsable de mi vida. ¿Sabes qué? Ya vete. Yo me voy a hacer cargo de los niños. O ¿sabes qué? Tú tranquila o tranquilo. Yo voy a estar a cargo del negocio. ¿Sí? Es decir, no pasa nada. Tú vete de vacaciones. Yo me haré cargo. Pero yo no desde la parte física, sino yo desde todo como ser espiritual que soy, con toda la fuerza divina. Porque Dios me va a ayudar a ser responsable y a tomar las riendas de algo que tú estás dejando. ¿Sí? ¿Cuántas veces a lo mejor en la pareja llega a suceder, ¿no?, que uno de los dos no se va porque le está preocupando a la pareja? Entonces decirle, ¿sabes qué? Yo voy a estar bien. ¿Sí? Yo voy a estar bien. Es lo único que necesitan escuchar. Escuchar esto es una forma muy importante y fuerte de ayudarlos a irse, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué más cuando son experiencias mucho más difíciles, más fuertes para uno? Por ejemplo, como el desconectar a alguien, ¿no? Que los médicos te dicen, ya no hay más nada que hacer, hay muerte cerebral. O sea, yo puedo tener a la persona conectada muchísimos años, pero ya no hay nada que hacer. Ahí, por ejemplo, tú tienes ese poder, ¿sí? Es ese poder en el cual tú dices, vale, está bien, porque yo sé que tú vas a estar bien. Entonces ahí es muy distinto. Claro que va a haber dolor, hermanos, claro que va a haber un sufrimiento, el desprendimiento, la falta física de la persona y lo que implica de todas las liberaciones a nivel emocional, mental, energética y todo lo que ello implica. O sea, vas a sentir el dolor, vas a sentir el sufrimiento, pero también vas a sentir una gran paz porque sabes que la otra persona está bien, ¿sí? Que la otra persona, eso era lo que quería. Entonces compartí con todo mi amor esta gran lección que el día de ayer yo recibí, y que al final muchas veces no es que sea algo nuevo, simplemente que hay momentos en los cuales nos nublamos de tanto caos en nuestra vida que no podemos dimensionar o ver más allá en lo que está sucediendo con nuestro entorno. ¿Sí, hermanos? Bien, seguimos. La siguiente etapa, justamente, hermanos, es la negociación, ¿no? Ahí entramos en una negociación. Muchas veces a lo mejor te enteras que tu familiar está en una fase terminal, que está agonizando, y entonces empezamos a negociar, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Dios? Pues, ¿qué te parece si yo todos los días me voy a la iglesia, todos los domingos, pero tú déjame a mi pariente en paz, ¿no? ¿No? O sea, ¿cuántas veces de alguna manera quieres entrar en una negociación? Buscas que tienes que hacer algo, ¿sí? Y es una forma en la cual dices, bueno, yo te doy esto, pero tú dame a cambio esto otro, ¿no? ¿Sabes qué? Llegamos a un momento tirano en nuestra vida cuando perdemos a alguien, y dentro de esa negociación incluso podemos volvernos egoístas con nuestros seres queridos y decirle, bueno, sí, si yo quieres que esté bien, entonces cúmpleme estos caprichos, ¿no? Porque yo estoy mal, ¿no? Nos convertimos en una situación como de víctimas por la pérdida de nuestro ser querido, y entonces empezamos a manipular. Esa es otra situación, ¿no? Esa es otra forma que también es otro mecanismo, la manipulación, ¿sí? Como tú quieres que yo esté bien, entonces tú tienes que dar esto otro. No, hermanos, al final del camino las únicas personas que tienen que estar bien eres tú. Eres tú mismo, eres tú misma, nadie más. Nadie más. Entonces tampoco se vale, hermanos, que dentro de tu dolor también chantajees, ¿verdad? Y también te pongas en una posición de tiranía, ¿verdad? En donde condiciones a tus seres queridos que también están sufriendo a la par contigo porque te ven, porque probablemente a lo mejor el ser que perdieron era un ser en común, pero uno de ellos, ¿verdad?, se vuelve en esa posición de, pues si quieres que yo coma, pues
tráeme a mi pariente, ¿no? Cosas que muchas veces son absurdas, pero que también es parte de lo que la persona está sintiendo, está buscando, está necesitando, hermanos. ¿Me explico? Entonces, en esta negociación, pues, ¿qué negociación podemos hacer? Pues ninguna, pero sin embargo es un mecanismo que también está dentro de estas etapas de pérdida, tratar de negociar, tratar que en la negociación se aminore el proceso, ¿no? Decir, otra forma también en la negociación puede darse, decir, ¿sabes qué? Yo voy a orar todos los días, pero libérame del dolor, Dios, que yo estoy sintiendo ahorita. Muy complicado, hermanos, porque después te das cuenta, después te das cuenta, al paso de los días, que incluso hasta vas a dejar de orar, ¿no? O sea, porque empieza a perder sentido lo que tú estabas buscando, lo que tú estabas necesitando, ¿sí? En esa negociación. Entonces, en esa negociación, más que negociar hacia afuera, la negociación es interna, ¿sí? Es esa negociación que vienes haciendo de conciliar ambas partes, ¿no? La parte humana, la parte terrenal, con la parte espiritual. Ahí sí puedes negociar contigo mismo, pero no puedes negociar hacia afuera, porque no hay nada que negociar, ¿sí? La situación ya está. Muchas veces también en los matrimonios es muy típico que se vean atorados en esta etapa. O sea, ya se dijeron que ya no se entienden, ya se expresaron decir, sabes que yo ya no quiero nada contigo. Es más, ya no, pues ya me quiero ir. A lo mejor ya tienes a otra persona, o tal vez te diste cuenta que no, ya no hay amor para la otra persona, ¿no? Y sí, pasaste la primera etapa, que fue la impresión, ¿verdad? La negación, después pasaste el enojo, pero entramos a la negociación. Y en la negociación te puedes ir meses, incluso años o toda tu vida en ese chantaje, ¿no? Sí, te prometo que voy a cambiar, ¿no? Te prometo que ya no me voy a ir, ¿no? En el caso de los hombres, todos los fines de semana a emborracharme con mis amigos. Y a lo mejor el hombre lo hace el primer mes, 2 meses máximo, ¿no? 3, cuando mucho. Pero después el hombre vuelve a caer en lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la negociación la está haciendo afuera, hacia afuera, está simplemente tratando de convencer al exterior, pero no está negociando consigo mismo, no está convencido de lo que está haciendo. O muchas veces en otro tipo de situaciones, sí, te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a tener mejor comunicación contigo. Mira, yo te prometo que ya no voy a tener ese mal carácter. Pero ¿cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo has hecho eso? Y te das cuenta al final del camino que regresas al mismo punto. ¿Me explico en esa parte? Y así vamos justamente con ese tipo de negociaciones, haciéndole creer a la otra persona que con tal de que no se vaya, yo voy a hacer lo que me pide, o voy a hacer lo que tanto le molestaba, lo voy a corregir. Pero así no sirve, hermanos. El cambio así no sirve. ¿Me explico? Entonces la negociación es hacia ti, el realmente estar convencido de lo que tú quieres hacer y darte cuenta, ¿no? Que si probablemente a lo mejor el amor de tu vida te está dejando porque nunca tuviste el manejo de tu alcoholismo, pues acéptalo, reconócelo. Que no solo te estás haciendo daño a ti, sino también ya afectaste a tu matrimonio, ¿no? Entonces ser responsable de tus acciones y lo mejor, creo que lo adecuado que puedes hacer en ese momento, si realmente no estás convencido de dejar el alcohol, es dejar libre a tu pareja. Es lo más sano y lo mejor que puedes hacer, ¿sí? Por darte ese ejemplo. Entonces es muy importante, hermanos, darnos cuenta cómo también el dolor lo utilizamos para chantajear y para manipular y para lograr que otras personas que obviamente se contagian por el sufrimiento de uno, doblen las manos y también se enganchen, ¿no? Entonces es un enganche de egos y en ese vaivén donde pues tampoco se está solucionando nada, perdón, y al final del camino, al contrario, todo empeora, ¿sí? Bien, hermanos, después de esto, sí, hay otra etapa también, que es la depresión, ¿sí? Esa depresión, ¿verdad? Es un síntoma característico dentro de la tristeza profunda,
Y justamente a veces ahí se maquilla la situación, ¿no? En esta parte, mostrar felicidad, ¿no? Un poquito el ejemplo que hace un rato comentaba, no pasó nada, y entonces empiezo a echar chascarrillos y clásico, ¿no? Cuántas veces están a lo mejor en los servicios funerarios y no falta quien esté con la bromita, no falta quien esté en esta parte como, hey, no pasa nada, ¿no? No hay que estar con caras largas, pero ojo, hermanos, yo te lo acabo de comentar, o sea, cuando una persona está atravesando la pérdida de un ser querido, tú estás en Tierra Santa. Y puede ser también para ti mismo o para ti misma. El tratar de darle la mejor cara no es más que un síntoma de alegría. Esa alegría trae un profundo dolor y una profunda depresión, ¿sí? En esta parte, dentro de la depresión, que también nos podemos estacionar en esa depresión, ¿sí? Pues ahí se experimentan muchas cosas, hermanos. Una de las situaciones, por ejemplo, en la depresión es la ruptura de un matrimonio, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Fallece a lo mejor algún ser querido de una de las dos partes y el matrimonio se termina, o fallece un hijo y el matrimonio termina, porque se entra en una profunda depresión. Entonces la depresión es igual a falta de felicidad, una tristeza profunda donde la persona comienza a aislarse, ¿sí? Otras situaciones dentro de la depresión pues es el cansancio también, la falta de entusiasmo, por ejemplo, ¿no? El no querer hacer nada, no querer levantarte, no querer ir a trabajar, es parte, hermanos, o sea, ojo, recuérdalo, yo no te estoy diciendo que no tengas que vivir estas etapas, al contrario, vívelas, pero vívelas en el momento de tu duelo, ¿sí? Si es en este momento donde estás siendo bendecido por escuchar este podcast, vívelo ahorita, ¿sí? No lo vivas un año después, no lo vivas 5 años después, porque no tienes ni la más remota idea del impacto tan terrible que va a causar si tú prolongas este duelo. Es un duelo y lo tienes que aceptar y es parte de lo que tienes que vivir, ¿sí? No tienes por qué alejarte del sufrimiento, porque el sufrimiento tarde o temprano va a salir. Entonces vas a estar como una olla express que tarde o temprano va a explotar. Y evidentemente el daño va a ser mucho más severo y el daño colateral por consiguiente. Entonces, hermanos, es bien importante que te permitas vivirlo, ¿sí? Es decir, tómate unos días, es parte. Claro, no vas a tener ganas de hacer nada, no vas a tener ganas de ir a trabajar, no vas a tener ganas de ver a nadie. Hazlo, tómate unos días. Si quieres una semana, tómate una semana. ¿Quieres 15 días? Hazlo. ¿Te quieres salir fuera de la ciudad? Hazlo. Pero es muy importante también que pongas freno, lo que te estoy diciendo. O sea, también hay un momento en el cual dices, ¿sabes qué? Depresión, basta, ¿no? Es momento, ¿por qué? Porque mi vida tiene que continuar. Porque ya entendí que mi ser querido que ya partió está bien. Fue su elección. Ahora yo necesito recuperarme, necesito sanar. Obviamente también dentro de la depresión hay es que todo se altera, hermanos. En la depresión todo el cuerpo entra en un desequilibrio. También, por ejemplo, surgen problemas de sueño, ¿no? Hay insomnio, ¿no? La persona no puede dormir, hay mucha tensión, hay mucha angustia. Muchas veces hay cuerpos que con el impacto de la noticia, el hígado genera muchísimo más insulina de lo que, bilis, ¿no? O sea, segrega mucho más bilis y por lo tanto, ¿qué sucede? Que te queda un sabor amargoso, traes un sabor amargo en la boca. Entonces ahí es muy bueno también que tomes algo, ¿verdad? Para que te ayude a recoger ese exceso de bilis que se está derramando por el estado anímico que hay
en esa parte, ¿sí? Tus hábitos alimenticios también, sí, se pueden ver alterados. Hay personas que dejan de comer y hay personas que comen demasiado, sí. Entonces, en fin, obviamente también tu incapacidad de integrarte a la sociedad o a la familia, y también se ve repercutido enormemente en las relaciones sexuales. Definitivamente, hermanos, también es parte de ese duelo. Entonces, es muy importante, hermanos, que en este proceso de la depresión, pues te des cuenta en dónde estás. Lamentablemente, los médicos, los psiquiatras, ¿verdad? Lo que hacen es que darte pastilla. No es que ve con el doctor y el doctor, ¿qué va a hacer? Pues te va a dar una pastilla. ¿Y qué va a hacer esa pastilla? Nada más te va a atontar. Es una salida. No es una forma de decir, salta por la tangente. No, eso no sirve, hermanos. No sirve de nada, porque lo único que está haciendo es aletargarte y no permitirte procesar. No es lo mismo que a lo mejor te den un Valium, ¿no?, para relajarte y dormirte, que a lo mejor trabajes, por ejemplo, con la respiración, ¿no? O que busques un estado de meditación. No es lo mismo tomarte un medicamento que buscar, por ejemplo, con las plantas, con la valeriana, o con un té de tila, o con un té de 12 flores, ¿verdad? Que no te va a lastimar tu cuerpo, por supuesto que te va a ayudar al sistema nervioso, pero en todo momento eres consciente. Entonces, dentro de la depresión, hermanos, es la etapa más vulnerable del ser humano, ¿sí? Es una etapa muy complicada, porque en la depresión también se encuentran pensamientos, ¿verdad?, de suicidio, por ejemplo, ¿no? Hay señales, hermanos, y esto va para ti si es que estás atravesando por esto o atravesaste por una pérdida. Va también para los familiares. Pues evidentemente es imposible saber cómo va a reaccionar cada persona ante una pérdida, ¿sí? No lo sabemos, cada mente y cada cuerpo es diferente, pero sí hay alertas, ¿no? Y ojo con esta parte. Aquí la alerta es un foco, no que está en amarillo, sino que está en rojo. Y si te está pasando a ti, urge, así es inmediato que tú vayas a buscar ayuda. Y si es con algún pariente, mega urge que busquen la posibilidad de que la persona acceda a recibir ayuda, porque es una línea muy delgada, estando en un estado depresivo, para buscar una salida falsa, que justamente es el suicidio, ¿sí? Si bien es cierto, hermanos, en la depresión puedes pensarlo, incluso puedes imaginarlo, incluso puedes buscarlo, pero es una puerta falsa, ¿sí? Hay personas que no lo culminan, pero hay personas que sí lo hacen. Entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿Cuáles son estas señales de foco rojo? La apatía total. Total, no quieres nada, te vale todo, estás en una apatía completamente total. Otra alerta importante es la idear, ¿no?, tu suicidio, tener planes, decirte a la persona que de repente quiero morirme, desearía morirme. Hay personas que dicen, bueno, es que es normal que alguien te diga eso, ¿no? Porque se está sintiendo mal, se está sintiendo triste. Créemelo que no todas las personas te dicen eso. El que tú impliques esa palabra, desearía morirme, quiero morirme, y pasa una semana, pasan dos, pasa un mes, pasan 2 meses, y la persona te sigue comentando o te dice eso, hermanos, mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo con ese tipo de palabras, porque es algo que lo está
manifestando porque lo está realmente sintiendo. No es un ejemplo, no te está parodiando, no. Una parte de su interior te está haciendo saber en el nivel depresivo en que se encuentra. Entonces no hagas caso omiso, ni hagas caso omiso tú si estás teniendo ese tipo de pensamientos, y mucho menos hagas caso omiso a que tu pariente o tu familiar te ha dicho esto. ¿Chale? Otra alerta completamente roja es la falta de atención a tu persona. Te desentendiste completamente de tu persona. Dejas de arreglarte, incluso dejas de bañarte, empiezas a subir de peso, ¿sí? En fin, te desatiendes completamente. Probablemente a lo mejor te enfermaste, no quieres ir al médico, no quieres saber nada. ¿Por qué? Porque la falta de atención a tu persona o a tu salud es una forma de decir quiero morirme. Y hay muchas personas, hermanos, que a lo mejor la presión se les subió, que a lo mejor el azúcar se les subió, que se sienten mal y no quieren ir a ver al médico. ¿Qué te está diciendo o qué es lo que está manifestando tu cuerpo a lo que la mente está callando? Quiero morirme. ¿Sí? Otra alerta roja completamente, hermano, sería actuar con negligencia, por ejemplo, en el cuidado de las personas que dependen de ti. ¿Sí? También ahí es una alerta roja. Vamos a pensar que a lo mejor la esposa pierde a su compañero, tiene hijos, pero en el cuidado de sus hijos empieza a cometer errores, no está al pendiente, a lo mejor uno de sus hijos se cae, no quiere saber nada, pero esto no solo es momentáneo, o sea, esto va pasando los días, las semanas, los meses y está causando ahí una situación. Entonces mucho ojo porque volvemos al punto, definitivamente nadie podemos ayudar a alguien más a que por mí la persona va a salir de su depresión. Pero también hay niveles en los cuales sabes, ok, se fue mi ser querido, pero también tengo responsabilidades aquí. También tengo una vida aquí. Tengo hijos que me necesitan. Y esto yo lo he visto muy común, hermanos, en la pérdida del compañero, o sea, en la pérdida de una esposa, de un esposo, y en la pérdida de los hijos, ¿sí? Donde viene la negligencia hacia el cuidado de los niños. Es decir, a lo mejor la mamá pierde a uno de sus hijos y el que se queda, la que se queda o los que se quedan se sienten desplazados. Es decir, ya no me importa, a mí el que me importa es el hijo que se me fue, la hija que se me acaba de ir, ella es la que me importa, los que están acá no me interesan, ¿sí? Ahí mucho ojo porque también hay una situación demasiado desequilibrada lo que está sucediendo y no es posible que también la persona esté detenida en ese proceso porque entonces es lo mismo. Todas estas alertas rojas, hermanos, es igual a quiero morirme, no me interesa nada, lo que quiero es morirme, ¿sí? Y obviamente también hay personas que dicen, ya no quiero nada, ¿no? Y a lo mejor empiezan a vender todo, dejan de trabajar, regalan a sus mascotas, no quieren saber de nada. Y se sumergen en su interior, en su soledad, y ahí también es un foco rojo. Es decir, son los estados de extremo en la depresión, pero es el proceso más doloroso y el que solamente es una línea muy delgada, hermanos, en la que justamente la persona puede salir de su realidad, ¿no? Es una línea muy delgada entre salir de tu realidad y generar otra realidad que es igual a entrar a un psiquiátrico. Y número 2, es una línea muy delgada entre tu vida y buscar el suicidio. Obviamente es más como, o sea, lo común, vamos, manifestaciones pues muy comunes son, o sea, son ejemplos, hermanos, o sea, obviamente tampoco es así, solamente es, o sea, pueden haber otro tipo de circunstancias que la persona viva,
otro punto bueno, las cosas más en común de un duelo, bueno, pues es una tristeza profunda, ¿no? Que obviamente ves a la persona y dices, bueno, la estás viendo llorar, ves obviamente su tristeza, pero al mismo tiempo pues está buscando sus actividades, ¿no? Porque hasta para eso, hermanos, parece que el tiempo, la energía se vuelve más lenta, ¿no? La persona se siente aletargada, se siente lenta para decidir, lenta en sus actos. Es por lo mismo, hermanos, por la profunda tristeza, ¿no? que se está teniendo. Pues obviamente hay un cambio, por ejemplo, ¿no? Una ruptura en sus patrones o ataduras sociales. Hay un gran cambio en este proceso de su duelo, ¿no? De su depresión. De repente empieza a buscar cambios muy radicales. También eso es algo muy común, hermanos. Tú perdiste a un ser querido, pero por añadidura viene un cambio, y a lo mejor ese cambio implica desapegarte de cosas, ¿sí? Que eso también es muy bueno. A lo mejor, no sé, te diste cuenta que este hábito, un X hábito, ya no es bueno para ti, no es sano para ti, lo dejas, pum, se acabó, ¿no? De repente te das cuenta que a lo mejor la relación tormentosa que tenías ya no la quieres y la terminas. Es decir, es parte. ¿Por qué? Porque estás renaciendo, estás en un proceso. No solo la persona que partió tuvo una transformación, tú también estás teniendo una transformación. O sea, la muerte se aplica para el que se va como para los que se quedan. Es una transformación de ambas partes. Entonces es también normal que de repente tú quieras algo diferente, ¿sí? O algo que tenías ya no lo quieres y lo transformas en algo distinto, y es válido, hermanos, ¿sí? El cansancio es común, la pérdida de energía es tremenda, es un estrés demasiado, es intenso el estrés. Entonces eso es muy común que te puedas sentir como en ese cansancio, la falta de entusiasmo, ¿no? Que de repente digas, te levantas con mucha energía, pero a las 2-3 horas dices, oye, ¿sabes qué? Ya me cansé, ¿no? Quiero irme a dormir. Es parte del duelo, es parte de la depresión, y esto es algo muy común, ¿no? Pues lo que ya comentaba, las alteraciones del sueño, ¿verdad? Lo que es la alteración de la alimentación, que te enfermes de gripa, que te dé diarrea, ¿me explico? Sí, que no estés concentrada, que no estés concentrado, que de repente todo se te olvida, te acaban de decir algo y te quedas, ¿cómo? ¿Qué me dijiste? ¿No? Por ejemplo, es muy común, porque tu mente está en otra situación, o sea, tu mente está procesando. Imagínate, te lo vuelvo a repetir, es un poquito, solamente aquellas personas que han vivido un duelo, una pérdida, se entienden todo esto, ¿sí? O sea, son muchas cosas las que tu ser querido liberó y liberaste tú. Entonces tu mente está ocupada procesando toda esa información, que a lo mejor en lugar de agarrar y platicarle lo que pasó en, no sé, en la película que acabas de ver o en la novela que acabas de ver, ¿no? Sí, o sea, la persona, su mente está procesando algo mucho más importante. No porque su realidad física no sea importante, pero hay otras cosas que en otro nivel la mente está desgastando energía porque las está procesando, hermanos. ¿Sí? Entonces la falta de concentración, hermanos, es muy común. Y bueno, pues en el estado depresivo justamente vuelve el punto, es darte cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Vivir tu duelo, vivir ese dolor, pero también un momento en decir, ya basta, ¿sí? Basta. Y poner freno a ese ego, a esa mente, perdón, porque si no lo haces, entonces pues así te vas de corrido, y te pueden llevar una depresión 1 año, 2, 5 años y no salir de ella, y entonces parece ser que realmente quien se fuiste tú y no tu ser querido, ¿no? Porque estás aquí, pero tu mente está en otro lado. Y obviamente la etapa, ¿no?, de culminación, mis hermanos, es justamente la aceptación.
que la aceptación en cada una de las etapas, por eso es que en cada etapa mencioné la aceptación, porque la aceptación es lo que te va a llevar al proceso de sanación, ¿sí? Te va a llevar al proceso de sanación, escúchalo bien, no es que es la sanación absoluta, la aceptación sea la sanación absoluta, no, la aceptación es el inicio de tu sanación, ¿sí, hermanos? Por eso es que en cada etapa vas aceptando cada etapa y cada etapa te está llevando a otro nivel y te está llevando a otro nivel, donde justamente, ¿sí?, comienza a haber una sanación, ¿sí? Evidentemente en la aceptación pues no implica, no quiere decir que te agrade lo que pasó o que te parezca justo, ¿verdad? Es simplemente dimensionar la magnitud de la pérdida y decidir voltear a ver, ¿verdad?, las puertas que ahora se abren ante ti, en lugar de quedarte viendo la puerta que se cerró, ¿sí? En lugar de quedarte solamente en esa pérdida y perderte la oportunidad de tu vida presente y de lo que puede venir, ¿sí? Efectivamente la parte más dolorosa y la parte en la que entramos a ese sufrimiento, a ese ojo del huracán, es la ausencia, ¿sí? La ausencia duele y es sin duda la parte más difícil en el proceso de duelo. Aprender a vivir sin la presencia física de esa persona. Es la parte más difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque te lo mencionaba al principio del programa. La parte más complicada que tenemos como seres humanos es justamente el desapego. Y el desapego implica aprender a vivir sin esa persona físicamente hablando. Ese es prácticamente el último proceso de sanación. Cuando tú aprendes a vivir, ¿verdad?, con tu ser querido, con su ausencia, entonces en ese momento tú estás prácticamente del otro lado. Porque te das cuenta que la ausencia de tu ser querido no te implica no conectarte a él. Te das cuenta que su ausencia no implica que tú no puedas rehacer tu vida, ¿sí? Entonces ahí justamente la ausencia, cuando es aprendida y aprendes a vivir sin tu ser querido físicamente hablando, entonces el duelo habrá terminado. Tal vez vengan otro tiempo, otro tipo de proceso de sanación, pero al menos te has liberado y has liberado a tu ser querido, hermano. Entonces, en esta parte es bien importante, hermanos, que vean toda esta dinámica. Yo sé que no es fácil, yo sé que cuando estamos viviendo esta situación es bien complicado, ¿sí? Es muy doloroso, ¿verdad? Y como yo te lo comenté, date tu tiempo. El tiempo y Dios son tu mejor arma, son tus aliados en ese proceso de pérdida, cual sea, y el que tú vayas eligiendo, y evidentemente cuando tú recibes la ayuda, ¿sí?, de un terapeuta, de un tanatólogo, evidentemente esto facilita, porque no es lo mismo estar viviendo la experiencia a ciegas, sin entender nada, ¿verdad? Y otra cosa muy diferente, como por ejemplo ahorita este podcast, que lo hago con muchísimo cariño, con toda la fuerza y la intención de que aquellas personas que no saben nada acerca del proceso de duelo, de cómo sanar mi pérdida, pues tengan esta información y sea un granito de arena para poder ayudar, para poderte ayudar y poder ayudar a otras personas, ¿sí? Ahora, algo bien importante en este proceso, hermanos, también es la parte de los familiares, la parte de los amigos, ¿no? En este punto, bueno, ¿qué es lo que justamente puedes hacer? Evidentemente no hay palabras, hermanos, ¿sí? Es la gran necesidad de tu amigo, la necesidad de tu familiar,
por quererte rescatar del dolor en donde tú estás, porque ahorita lo que voy a mencionar es más bien de la gente que está fuera del ojo del huracán, ¿no? Los que están viendo todo lo que está pasando. También ustedes tienen un papel muy importante, tenemos un gran papel muy importante, y también de eso depende mucho que la persona que está viviendo su duelo sepa y pueda también recibir la ayuda que necesita, ¿no? Evidentemente tú que estás fuera del ojo del huracán, ¿sí? No hay palabras, ¿sí? No hay palabras, yo lo entiendo. Todos hemos estado en una situación donde vemos a nuestro familiar, donde vemos a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga, al amor de tu vida que está sufriendo, que le estás viendo su dolor, que estás viendo las circunstancias y tienes una gran necesidad, porque obviamente somos seres humanos, somos gente amorosa, ¿verdad? Personas que vamos con todo para ayudar, y empiezas a decir una gran serie de situaciones que a lo mejor a veces ni siquiera es, no que no sea congruente, sino que en esta parte, por ejemplo, ¿no? Échale ganas, ¿no? Palabras como échale ganas, tú puedes, mira, por algo tenía que pasar. Son palabras, hermanos, que a la persona afectada le pueden retumbar, pero no como agradecimiento, sino como que, pues, cállate la boca. ¿Por qué razón, no? Porque evidentemente, pues, la persona que está viviendo el duelo, ¿tú crees que no le está echando ganas? ¿No? Tan le está echando ganas que ahí está. O sea, es un poquito ilógico, hermanos. Sí, el decirles que tú puedes, pues sí puede, tan es así que ahí está. ¿Me explico? Yo entiendo, o sea, no estoy criticando, no, o sea, para nada, esa no es mi intención. El punto es, no tiene sentido para la persona que te lo está escuchando. Porque lo menos que está pensando es si le va a echar ganas o no le va a echar ganas, si puede o no puede. Eso no lo está pensando porque su estructura mental, su cuerpo, hermanos, está luchando. Tan está luchando que está en negación, tan está luchando que está enojado, tan está luchando que está en tristeza. ¿Me explico? O sea, no está muerto. O sea, no es que no quiera salir adelante, es que el dolor es tan grande que le embarga, que se nubla, está dentro del ojo del huracán, todo le está pasando rápido, ¿no? Entonces muchas veces, de verdad, hermanos, he aprendido a lo largo de mi vida y a lo largo de ir a varios servicios funerarios, que lo más adecuado es guardar silencio, ¿sí? No hay nada que decir, no hay nada. La persona, no hay palabras que tú puedas darle de consuelo, no las hay. Porque es mucho más grande el dolor que está teniendo que lo que uno puede ser capaz. Puede ser las palabras más llenas de amor, pero la persona no es lo que quiere. No quiere escuchar eso, lo único que quiere es escuchar a lo mejor a su ser querido. Lo único que quiere saber es que es otra cosa menos nada. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿No? Evidentemente hay momentos en los cuales sí, yo quiero que pienses un poquito en cómo estarías tú si tú fueras la persona afectada, ¿no? Me parece de que de primera instancia lo que se requiere esa persona necesita es fortaleza. Es fortaleza para seguir haciendo frente a toda la revolución que está teniendo, a todo el desgaste emocional que está teniendo. ¿Cómo podemos darle esa fuerza? ¿Cómo podemos brindarle consuelo a una persona? ¿Cómo podemos ayudar a mitigar un poco el dolor de lo que está teniendo? Simplemente ámala, ámalo, ¿sí? No le digas nada, abrázale, dale un gran abrazo, dile cuánto le amas, pero no como palabras triviales, ¿sí? Tus acciones van a ser mucho más importantes que lo que tú le puedas decir. ¿Me explico? Obviamente, si tú sabes
Eso también es bien importante, hermanos. O sea, si tú sabes que hay algo que se tiene que hacer, hazlo. No le preguntes, no vayas y le digas, no sé, por ejemplo, es la viuda. Y de repente, no sé, en el servicio, pues te das cuenta que pues no hay café, se acabó el café, se acabaron las galletas. Pues no vas a ir con la viuda y le vas a decir, oye, ¿quieres que te vaya a comprar galletas? Me parece absurdo, ¿no? O sea, no vas a ir, por ejemplo, con la viuda y le vas a decir, no sé, oye, ¿cómo soluciono esto? O sea, no, es como para quitarte de ahí. O sea, si hay cosas que tú puedes solucionar, hazlas. No le preguntes, porque en ese momento del duelo, en ese momento del dolor, hermanos, o sea, la persona está en otro rollo. Mejor hazlo y le estás quitando muchas cosas que le impiden primeramente a veces pensar, que le impiden estar bien, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si ves que la persona tiene hijos chiquitos, pues si puedes, hazte cargo de ellos, busca la forma de solucionar y eso le va a ayudar mucho. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor, no sé, fue tu hermana, fue tu hermano, ¿sabes qué? No te preocupes, yo me hago cargo de los niños, tú quédate un día, 2, yo me hago cargo. O yo voy, o sea, me explico, hermano, no sé si estoy siendo clara en el mensaje que les quiero dejar. La verdad a veces me pierdo un poquito, ¿no? En esta parte, porque evidentemente es más lo que tú puedes hacer sin necesidad que lo estés consultando, ¿sí? Adelántate a lo que o sea, ponte un poco en los zapatos de esa persona, ¿sí? Pero lo más importante, lo que más nutre a cualquier persona que está padeciendo un dolor es el amor, hermanos. Es el amor, más que 1000 palabras, es que tus acciones sean tan contundentes que tu acto de presencia es lo único que necesitas, ¿sí? El darle un gran abrazo, el decirle estoy aquí contigo, te amo, ¿sí? Eso es lo que importa. Otras veces podemos decir, aquí estoy para lo que tú quieras. ¿Tú crees que la persona te va a pedir algo? No, es lo más absurdo también que yo he escuchado. Lo que tú quieras, yo aquí estoy para lo que tú quieras. No, nunca te lo va a pedir. O sea, es muy raro que eso suceda. Eso no se dice, hermanos. Por eso estoy volviendo a la parte más proactiva. No esperes a que la persona te pida algo. Tú sugiéreselo, propónselo. Tampoco vas a invadir su espacio. Sugiérele, proponle. Oye, ¿sabes qué? Cuido a tus niños. Oye, mira, ¿sabes qué? Tengo la posibilidad económica, tengo una casa fuera de aquí, mira, oye, yo te puedo ofrecer, vete a mi casa, ¿no? De campo, no sé, algo, ¿me explico, hermanos? Es mejor eso, y la persona, si tú le das, ahora, otra parte en la que podemos ayudar a la persona o las personas que están atravesando ese dolor, dale su espacio, ¿sí? Déjale su espacio. La soledad, ese momento de estar a solas, es lo más íntimo. Acuérdate que estás en tierra santa, ¿sí? Es un lugar tan vulnerable, tan frágil, que podemos empeorar las cosas. Entonces, otra cosa que yo te puedo sugerir es dale su espacio. Claro, no te desentiendas, pero dale su espacio. Dale su espacio a tu papá o a tu mamá, a tu compañero, a tu compañera. Dale el espacio para que pueda ir asimilando, para que pueda ir soltando. También hay personas que a lo mejor les ayuda, depende de la persona, hermanos. A lo mejor hay personas que les ayuda muchísimo llorar con alguien. Bueno, no tienes que decirle nada. Simplemente abraza a esa persona con todo tu amor y deja que la persona se desahogue. No trates de mitigar su dolor con palabras de es que sí, mira, fue un buen hombre, no, hombre, sí, tu mamá fue a todo dar, mira, o sea, no, porque vuelvo al punto, todo lo que le digas no va a mitigar su dolor, ¿sí? No, simplemente dale amor, abrázala, ¿sí? Que sea necesario, tú dale apapachos, dale ese, porque eso es lo que cualquier persona que se atraviesa en un dolor, es lo que se necesita, porque
porque obviamente es la ausencia del ser querido, y lo que va a nutrirnos, ¿verdad? Es ese amor, es ese cariño, ¿sí? Ahora hay personas que no. Hay personas que lo que buscan es estar a solas. Y obviamente también es entendible. Por eso es que ahorita estoy aprovechando el podcast para también ver las otras personas que están afuera del ojo del huracán. No quieren estar ahí, y sí, después del servicio funerario, bueno, pues vamos sobre todo, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que se acostumbran los rosarios, y que entonces todos los días, bueno, pues llega la familia, ¿no? Como paracaidista a la casa del familiar, y bueno, pues hagamos ahorita el rosario. No, al menos esa es mi cultura, es como se desarrolla, ¿no? Tal vez en otros lugares no sea así, pero al menos aquí en México pues así se estila, y en los pueblos pues más. Y entonces llega la gente, ¿no? O sea, aparte, acompañas a la familia, a la persona afectada, se da el rosario, si esa es la creencia de la persona, y de repente, no obstante eso, quédate a cenar, ¿no? Y que si el tamal, que si el atole, oye, agarra la onda. A lo mejor la persona se acaba de quedar sin un centavo por enterrar al marido, ¿no? O por darle todos los servicios a su difunto. Y todavía llegas a querer cenar o a ver qué te da la familia. No, hermanos, ahí de verdad, perdón que esté siendo tan ruda ahorita, pero es una realidad. Es una realidad, ¿cómo crees? Es una familia que está atravesando, no, es que es todo, no solo es que la persona partió. Tú no sabes detrás de bambalinas esa familia lo que está atravesando emocionalmente, en salud, económicamente, ¿no? Moralmente, físicamente. No lo sabes, y todavía en la noche llégale, ¿no? Y bueno, no obstante a ello, pues quédate ahí un ratote. Entonces la persona está con el dolor, y pues ni modo, es la cultura, pues así me educaron, pero a lo mejor lo que la persona pide a gritos es estar a solas. Punto, ya. O en la mañana ya le habla una persona, después le habla otra, que es bueno, eso está implicando pues que la gente se está preocupando, ocupándose por la persona, pero también es importante respetar sus espacios, hermanos. Es vital, aun cuando la persona te busque para llorar en tu hombro, para que le des su amor, también a esa persona es importante que tenga su espacio. Porque si no, la mente busca distractores, hermanos, de tal forma que no quiere afrontar estos procesos, ¿sí? Está en la negación, no quiere, entonces necesita distraerse. Pero te lo vuelvo a repetir, entre más prolongues tu duelo, estás prolongando tu felicidad y estás prolongando tu sanación. Entonces es preferible que en ese momento tú estés teniendo el duelo. Ahora, ¿cuánto te va a ayudar este proceso? No lo sé. Pero el tiempo que dure, ¿sí? Sabe que estás trabajando, sabe que estás sanando. Ahora también hay otra parte importante, ¿no? El hecho de que tú estés atravesando por cada etapa, vayas aceptando cada etapa, y de repente en estos ciclos, hermano, también hay que tomar en cuenta algo. En el ciclo de sanación hay ciclos de caídas y subidas, ¿sí? Hay veces que puedes tener días que estás a todo dar, estás en tu energía más alta, muy comprendida la energía, pero hay días en los que tu energía baja, y entonces vuelves a rememorar el duelo, el dolor, la pérdida, la ausencia. Tú te preguntarás, híjole, ¿estoy retrocediendo? ¿Será acaso que no estoy haciendo lo adecuado? Y entonces te empiezas a preguntar, y a lo mejor hasta en culpa entras. No, son etapas, no porque a lo mejor llevas 3 meses, 2 años, 1 año, no sé, en ese duelo, significa que no te permitas llorar. Son etapas normales, porque tu cuerpo sigue liberando, sigue sanando, pero no significa que estás retrocediendo al primer momento. Sí, hermanos, espero haberme explicado en esta parte, es bien importante. Entonces, el que tú tengas estas caídas es parte de tu duelo, es parte, y sobre todo, evidentemente, hay fechas donde se va a recargar
se va a recargar esa pérdida, ¿no? Pues fechas como cuáles, pues Navidad, evidentemente, a lo mejor el aniversario de tu esposa o de tu esposo, o sea, de tu matrimonio, el cumpleaños, ¿sí? Algún evento especial. Ahí va a bajar, viene una curva que desciende porque te conecta a ese recuerdo, vuelves a vivir la experiencia, la ausencia, pero no significa que estás retrocediendo, hermanos. Y hay gente que se preocupa, hay familiares que se preocupan cuando ven, ¿no? Por ejemplo, a la mamá que es el aniversario y ven a la mamá llorando, y a lo mejor pues el papá ya tiene 1 año o 2 y la mamá llora cada vez que es el aniversario o cuando es diciembre, ¿no? Navidad, y se preocupan y chispas, se está volviendo a poner mal. No es que la mamá haya retrocedido, no haya dejado de sanar, no, es normal. Algo que tienes que recordar, y que ya lo he mencionado en alguno de los podcasts, es que el cuerpo tiene memoria, ¿sí? Tiene memoria, el cuerpo tiene impresiones que se quedan ahí. Estas memorias a nivel celular, estas memorias de tu cuerpo, se detonan cada vez que te identificas o te activa externamente, entonces te rememora ese acontecimiento, ¿sí? Entonces obviamente hay situaciones en las cuales la persona no quiere vivirlas o las tiene que vivir, pero le recuerda lo que pasó con su ser querido. Entonces obviamente viene un proceso un poco traumático entre la memoria del cuerpo y lo que está viviendo en el presente. Pero es parte del mismo proceso, hermanos. Sí, entonces ahí, bueno, es estar atentos, pero no está retrocediendo la persona, simplemente conecta, y al contrario, que llore. Hay gente que también viene esa otra parte, ¿no? Que le imposibilita al ser querido. No llores, mira, todo está bien, tú ya estás bien. No digas eso. No le prohíbas a la persona expresar sus emociones. Por eso te digo, es tan delicado este tema, o sea, quizá personas van a estar de acuerdo, quizá otras no van a estar de acuerdo. Como lo he dicho, yo no tengo la verdad absoluta. Tú haz lo que tu sentido común te dice, lo que tu sabiduría interna te dice, pero no le puedes prohibir a alguien que no sienta esa tristeza. ¿Sí? No le puedes decir que no la sienta, no puedes distraer a la persona con que tú échale ganas, ánimo. ¿Cómo le voy a echar ganas? ¿O cómo voy a tener ánimo si ahorita estoy sintiendo esto? Y si no le estuviera echando ganas, no estaría aquí, te lo vuelvo a repetir. No, simplemente deja que la persona se exprese. Porque entonces también, ¿qué provocamos? Esa es otra situación que me ha tocado ver con mis pacientes. El paciente no quiere que le vean llorar. Esa es otra, ¿sí? La esposa no quiere que los hijos la vean llorar, o los hijos que la mamá o el papá los vean llorar, o que la pareja le vea llorar. No quiere. Entonces se empieza a aislar, empieza a reprimir, y obviamente tampoco está padre. ¿Me explico, hermanos? ¿A quién le va a gustar que no te permitan expresarte, no? Entonces tienes que dejar, porque va a llorar lo que tenga que llorar, va a gritar lo que tenga que gritar, va a hablar lo que tenga que hablar. Deja, tú que estás fuera del huracán, deja que la persona, que tu ser querido exprese con palabras, exprese con llanto, ¿verdad? Déjale, porque es la única forma en que va a sanar. ¿Para qué? Porque la sociedad, ¿qué nos dice? Reprime, ¿no? Échale ganas, pero reprime. Tú puedes, adelante. No. O sea, es de humanos caerse, es de humanos sentir que te desmorona, sentir el dolor, porque hasta que una persona, hermanos, no toque fondo en su dolor, no puede sanar. Eso apréndelo, recuérdalo. Y no es porque yo lo decrete, no es porque así tiene que ser, es un mecanismo. Es un mecanismo que hace nuestro cuerpo, que hace nuestra mente. Si tú no tocas fondo, no vas a buscar la sanación. Tu cuerpo no va a sanar, porque tiene que depurar lo que hay adentro. Entonces, si la persona quiere llorar toda una semana, pues déjala que llore toda una semana. ¿Me explico? Si su pérdida ya fue hace 1 año
y sigue llorando, pues depende, ¿verdad? También, si no, hay que checar primero que no esté atrapada la persona en una de las etapas. Pero vamos, estoy hablando en un término que está sanando. Entonces, evidentemente, dale chance. O sea, deja. Porque ¿para qué quieres una persona que esté reprimiendo y que va a enfermar? Yo creo que nadie. Entonces, cuando veas eso, hermano, hermana, deja. El mejor consuelo que le puedes dar a una persona es decir cuánto le amas y un gran abrazo. Es lo mejor que le puedes dar. No le digas más nada más que eso. Reconforta a la persona desde tu amor, desde el servicio, desde tu apoyo moral, económico, emocional, no sé, el apoyo que tú le puedas brindar, sí, pero desde un estado de respeto. Y verás de verdad, hermano, hermana, cómo vas a poder ayudar más a tu pariente, más a tu ser querido, que poniéndote más en una postura que a lo mejor ni siquiera sabes cómo tratarle, porque obviamente es un momento muy, muy complicado, muy difícil, hermanos. Pero al final del camino, Dios es el único que nos va a reconfortar. Ese vacío que se llega a sentir, nadie lo puede sustituir, nadie. También a veces uno puede caer en esa trampa, ¿no? De quererme, veo, no sé, a lo mejor a mi madre y quiero sustituir el lugar de mi padre y ahí me pongo, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? O uno de los hijos, por ejemplo, falleció tu hermana, tu hermano, y tú te quieres colocar en esa posición, no. Nadie puede tomar el lugar de otro, y cuando lo hacemos el precio es muy alto que se paga, porque nadie sustituye el lugar de nadie. Tú quédate en tu posición, en la posición, no sé, padre, madre, hijo, hija, esposo, amigo, amiga, quédate en tu posición y desde tu posición vas a poder ayudar muchísimo más a tu ser querido. ¿Sí, hermanos? Y bueno, pues obviamente, hermanos, yo lo he hecho con mucho cariño este podcast. En verdad deseo de todo corazón que te haya ayudado. Como ya sabes, cualquier pregunta, cualquier comentario, pues me lo puedes hacer llegar a través de mi correo electrónico, ¿no? Vuelvo a repetirlo, extensionesdeamor@gmail.com. Ahí puedes comentar algo si tienes alguna duda, alguna sugerencia, o en Facebook a través de la página, ¿no?, de Extensiones de Amor, ¿verdad? O a través de las redes sociales. Evidentemente lo más fácil es entra a la página web www.extensionesdeamor.com. Ahí vas a encontrar todos los enlaces, ahí vas a encontrar la información de cómo ponerte en contacto conmigo. Si te interesa este tema, si en algún momento dado quieres alguna orientación, por favor, házmela saber. Son situaciones bien complicadas, muy difíciles. No hay una guía, no hay un manual que nos diga paso A, paso B, paso C. Realmente mi intención desde mi más humilde servicio es poderte brindar una guía que al menos oriente tu vida, pero cada uno vive de una forma muy diferente los acontecimientos, y si de algo te puede ayudar ponerte en contacto conmigo, con muchísimo gusto podemos estar en contacto. La finalidad de donde quiera que tú te encuentres, que estés bien, que te des cuenta que aún a pesar de todo este caos, siempre hay una salida. Y la mejor forma, hermanos, la mejor forma de honrar la partida de cualquier ser querido es honrarla con nuestra propia continuidad de vida. Eso es algo que he aprendido y es algo maravilloso, ¿sí? Es lo mejor que podemos hacer. Recuérdalo muy bien. Nada nos va a regresar físicamente a ese ser querido, así es, nada. Pero lo que sí puedo hacer es honrar su memoria, honrar su existencia, es decirle sí a la vida, ¿sí? Honrarla con mis actos, con mi deseo de continuar en esta vida, porque también algún día nosotros nos tocará partir, y así como ahorita nosotros le lloramos a nuestros seres queridos, algún día alguien o muchos nos van a llorar por nuestra partida, ¿sí?
Y cuando llegue ese momento, no vamos a querer que nos detengan. Cuando llegue ese momento, no vamos a querer que nos limiten. Vamos a querer que nos dejen libres, que nos den la oportunidad de partir, de irnos, porque hemos cumplido, hermanos. Entonces, acuérdate de esa regla de oro: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Y hasta justamente en la transición de la muerte, en esta transformación, también se aplica eso. Entonces, hay esperanza, hay luz, hay fe. Claro que sí, no estamos solos, solo son procesos, son momentos. De verdad, cualquier persona que esté atravesando en una situación de pérdida, sea cual sea, en verdad, de todo corazón, te envío amor, te envío toda la luz de mis guías, que tus guías te ayuden, que tu ángel de la guarda te guíe, porque son momentos difíciles, sí, pero al final del camino, si tú eliges sanar, vas a sanar, y si tú sanas, sanas a otros. Ok, mi hermano, mi hermana, pues te agradezco muchísimo que me hayas escuchado en este día, en esta hermosa tarde calurosa. Te dejo un gran abrazo, que Dios te bendiga. Recuerda en todo momento recibir la guía. Apégate a tus oraciones, apégate a tu interior, reflexiona en tu vida. Siempre hay momentos para cambiar, claro que sí. Tú tienes el poder de cambiar, nadie más. El poder está en ti, el poder está en tu mente. Así es que levántate, que tú puedes seguir adelante, tienes todo para salir adelante, eres un ser perfecto, eres un ser de luz, ¿verdad? Y que estás en esta vida para co-crear, para crear todo lo que tú quieras, pero siempre desde el estado de amor. Y si hay cosas que de repente la vida nos simbra con el dolor, simplemente abraza ese dolor, pregúntate ¿para qué lo necesitas? Y en ese momento podrás liberarlo. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde, una excelente semana. Ha sido un placer estar contigo. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Namaste.